Bueno, como último bloque antes del mediodía, creímos desde ASAGIR que era importante empezar a tratar algún tema que empieza a ser preocupante en muchas zonas por el aumento de la utilización de algunos herbicidas que no estábamos acostumbrados a usar en la paleta y en el portfolio de herbicidas que teníamos en zonas girasoleras. Hemos convocado a Aymar Ignacio Pena, es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es crop manager del cultivo de girasol, maíz, sorgo, arroz y algodón en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia para la compañía BASF Argentina. Ignacio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por este espacio que tiene que ver con la investigación aplicada y el desarrollo que muchas veces hacemos las empresas en conjunto en este caso con entidades como APRESIDA, CREA y distintos asesores técnicos de universidades. Es un lindo espacio para compartir información que venimos generando desde hace 2 años y creemos que tiene que ver mucho con esto de la sustentabilidad de la rotación de los cultivos que intervienen en las zonas girasoleras del país y que tiene que ver con esto que venían hablando hace un rato, con las buenas prácticas agrícolas que hacen a la calidad de aplicaciones y sobre todo en esta instancia de una nueva escenario de control de malezas en la que intervienen distintos modos de acción sobre barbechos y cultivos en el mismo momento. Así que bueno, comenzamos. Permiso. Bueno. Hola. Como primera instancia lo que queremos poner es un poco en contexto sobre el porqué de esta problemática y cómo venimos viéndola y desarrollándola. Expresamos algunos conceptos que tienen que ver con el relevamiento de la información, un plan de acción que planteamos a partir de 2 años y que se vio incrementado en información que desarrollamos sobre el final de esta última campaña. Vamos a comentarles cuáles son las acciones en curso que vamos a estar desarrollando desde aquí hasta antes del inicio de la campaña 2014-2015, algunas consideraciones finales como cierre de las distintas conclusiones que hemos tenido hasta el momento y el agradecimiento al equipo de trabajo. Como primer punto, el contexto es importante, decimos que hay un nuevo escenario de control de malezas en los que intervienen distintos modos de acción sobre el mismo momento, intervienen distintos ingredientes activos sobre cultivos y barbechos. Los productores agropecuarios están cada vez haciendo mayor cantidad de aplicaciones y se juntan esas aplicaciones de cultivos como son en este caso el cultivo de girasol y barbechos químicos en gran medida. Es un problema común a diferentes cultivos, después si tenemos algún tiempo podemos repasar que esto es muy reconocido en girasol, en arroz, en algodón, en soja, en trigos, en cebadas, y tenemos algunas imágenes para mostrarles. Los residuos de los ingredientes activos que quedan son a niveles de trazas y a muy baja dosis son activos. Y es conocida la sensibilidad, en este caso del cultivo de girasol, a ciertos ingredientes activos. Por supuesto se dan en contaminación, estos impactos de la contaminación se dan en tratamientos postemergentes, cuando sabemos que quedan productos y trazas durante los barbechos, pero esas dosis son inactivas a nivel de suelo, pero sí sobre un cultivo cuando es aplicado en postemergencia. Según el INTA Pergamino y un trabajo que inició el ingeniero Leiva, se realizan 10 millones de cargas por año en función de la cantidad de máquinas aplicadas, de la cantidad de adopción digamos, y repasos que se hacen dentro de los cultivos y está también correlacionado con la cantidad de máquinas activas que hay y ese número vemos que es muy importante. Y otro dato importante que sabemos que va a crecer no solo en girasol, sino en el resto de cultivo, el 56% de la superficie de girasol hoy se aplica con herbicidas postemergentes. En esto tiene mucho que ver la tecnología Clearfield y Clearfield Plus, que nosotros estamos desarrollando hace unos años y es por eso que conocemos esta información
y tenemos también desarrollos y parte de este 56% es conocido por las aplicaciones de graminicidas y latifolicidas en postemergencia. Respecto al relevamiento de información, en las últimas 2 campañas lo que vimos es que empieza a aparecer esta problemática en cultivos de girasol debido básicamente a residuos en las máquinas pulverizadoras. Cuando hablamos de la máquina pulverizadora hablamos de la máquina en total, y lo que es importante saber es que al principio, cuando se empezó a desarrollar esta problemática, no estaba claro si eran residuos los problemas o eran problemas de deriva o de formulaciones o de selectividad de los productos, pero ya en esa campaña pudimos detectar que eran problemas de residuos en las máquinas. Para la última campaña, la 2013-2014, si bien la superficie es mínima, es algo menor al 0,2%, vemos que a nivel de productor es una problemática importante y con mucho impacto en lo que hace al desarrollo productivo del cultivo. En general aparecen 4 ingredientes activos que tienen que ver con el uso desarrollado sobre los barbechos, y es importante tener en cuenta que estos ingredientes activos y otros más que se van a sumar al sistema de producción, más allá del sistema productivo, vamos a seguir conviviendo con malezas y con el uso de estos productos. Y además, algo que es importante, vimos que esta problemática comenzó a darse hace 2 años atrás en el oeste de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, y en esta última campaña se trasladó hacia el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y básicamente tiene que ver con el comportamiento y la llegada de nuevas malezas difícil a este ambiente, a cada uno de estos ambientes productivos. Dentro del plan de acción tenemos acciones realizadas y acciones en cursos, y hay algunas de hace 2 campañas y de esta última campaña. Las acciones realizadas, la primera que vamos a citar es un trabajo que se hizo con la aparición de esta problemática en el sudeste de la provincia, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y es un trabajo que hizo el responsable de R&D, que aquí está presente, David Pascual, y las conclusiones que pudimos ver es que testeamos en ese momento a la tecnología Clearfield y al herbicida Clearsol, y vimos que sobre todo lo hicimos en 2 localidades, pensando en que en ese momento estaba la problemática centralizada sobre ese cultivo y en esas regiones. Se logró determinar que los síntomas de fitotoxicidad vistos a campo no tenían que ver con los ingredientes activos, que se aplicaban en la máquina. Se determinaron escalas de fitotoxicidad, eso es importante para poder determinar y hacer una recomendación a los productores, sobre todo cuando veíamos que un cultivo estaba afectado, ver en qué medida estaba afectado y cuál era el grado de posibilidades de que se recupere ese cultivo. Lo importante que determinamos fue que una dosis de 1 a 100avas partes de la dosis comercial formulada, recomendada para las aplicaciones en barbecho, generaban fitotoxicidad, o sea que una mínima dosis dentro de las máquinas que quedaran eran activos como para tener impacto en el cultivo posterior. El grado de fitotoxicidad también se demostró y tiene que ver, más allá de cada uno de los ingredientes activos, con que muchos productos, como pueden ser herbicidas o insecticidas, como se ven en la diapositiva, tienen que ver con la vía de toxificación, que para este caso, como al ser un cultivo Clearfield, 2 productos estaban entrando de la manera momentánea al cultivo en el mismo momento y tenían impacto. Y algo que se determinó y que después se ve en otro trabajo posterior es que los coadyuvantes no aumentan la fitotoxicidad, que fue la primera alteración que tuvieron, los productores, de pensar que era el coadyuvante el que tenía el impacto y trataron de sacarlo, o pensar que el coadyuvante era el que arrastraba el producto. En esos ensayos se vieron que no era así, y posteriormente al año próximo lo pudimos comprobar. En función de eso se realizó una gacetilla que se divulgó a través de distintos medios de comunicación. En ese momento la gacetilla que tratamos de divulgar alertaba sobre la problemática y tenía algunas recomendaciones a tener en cuenta para el lavado.
Lo que nosotros decíamos en ese momento y estamos tratando de ajustar es cuál es la metodología y el protocolo de lavado de una máquina, que eso es importante y cualquier productor o cualquier operario que maneja una máquina nos va a preguntar cuál es la modalidad de aplicación, la modalidad de lavado previa a la aplicación de los productos en post-emergencia. Lo que vimos es que hay que sí o sí, en ese momento con el testeo que hicimos, es empezar a incorporar productos que mejoren la técnica de lavado. Eso es importante porque simplemente lo que veíamos eran que los productores hacían un enjuague típico, normal de la máquina y solamente con agua sabemos que no funciona. Y ahí en esa gacetilla que hoy en día está presente en el portal de BAF, la pueden llegar a ver. Fue un puntapié inicial en el cual recolectamos información de distintos países con mucho conocimiento sobre el tema, en el cual decimos que cada máquina es una historia particular en función de las condiciones en que se la encuentra y que hay que comenzar a pensar en productos que promuevan y mejoren la calidad de lavado. Para la segunda campaña volvimos a través del ingeniero Jorge González Montaner y el CREA Mari Sierra, volvimos a repetir las primeras curvas de fitotoxicidad que habíamos hecho y pensándolas y discutiéndolas con algunas hipótesis previas que tenía Jorge y ajustamos un protocolo en conjunto con la empresa Dow. Las principales conclusiones que volvimos a repetir es que es verdad, una de 100 partes de dosis de cualquiera de los productos que intervienen en los sistemas de producción generan fitotoxicidad en el cultivo. El grado de fitotoxicidad depende, en este caso estamos usando moléculas, aplicándole imidazolinonas al cultivo, entonces se vuelve a repetir el caso de que si utilizamos productos de las vías de detoxificación similares como son los ALS, o algunos insecticidas, como puede ser clorpirifos, fosforados en general, tienen impacto sobre la fitotoxicidad del cultivo de girasol. En principio, como ellos veían centralizado en el sudeste, pensaron en que tenía que ver la fitotoxicidad encontrada, tenía que ver con el origen del agua. A este ensayo, con un trabajo de mucha rigurosidad, trajimos agua para hacer las aplicaciones, aguas de La Pampa y de distintas zonas como Madariaga y Necochea. Vemos que hay una tendencia de fitotoxicidad hacia pHs neutros mayor que en pHs alcalinos, pero no es el motor, sino que seguimos pensando en que tiene que ver mucho más impacto sobre la técnica de lavado de la maquinaria que sobre los ingredientes activos y los pHs del agua utilizada. También de la misma manera probamos un efecto de dilución utilizando 2 caudales, pensando en que la máquina iba a entregar mayor cantidad de agua y que la planta que tenía que detoxificar al tener un mayor caudal, una menor concentración en hoja de los ingredientes activos, pensamos que iba a haber un efecto de dilución. Eso no se vio así. Los coadyuvantes también se volvieron a repetir con y sin coadyuvantes y vimos que no aumentan, que es importante mantener las recomendaciones de las empresas que tienen que ver con la aplicación de coadyuvantes y de caudal como en el punto anterior. Y por último hicimos la aplicación sobre cultivos Clearfield y Clearfield Plus, cada uno con su producto recomendado. Vimos que hay un mayor impacto sobre la tecnología Clearfield Plus, pero que tiene que ver sobre, y como lo decíamos, más que nada sobre la calidad de limpieza que tiene en la máquina del operario. Pasando a un ensayo de compatibilidad física que hicimos con Ernesto Jalí Malú, fue alguien que se encuentra presente y que puede responder algunas preguntas si así lo desean. Pensamos que dentro del barbecho previo a la aplicación de los productos en post-emergencia del cultivo de girasol, hay algunos errores en la forma de adición de estos productos que tienen impacto sobre la calidad de la aplicación. Lo que hicimos fue citar las 10 mezclas típicas que habían utilizado los productores que nosotros tenemos contacto directo con ellos. Testeamos 10 mezclas típicas que se utilizan en los barbechos, previo en otros lotes, en otros cultivos, para luego pasar al cultivo de girasol a ser aplicado en post-emergencia.
Ernesto lo que nos recomienda y que tienen que tener en cuenta como un punto importante es lo que citamos como orden de agregado. Si nosotros no respetamos ese orden de agregado que tiene que ver con los 5 distintas formulaciones de los productos, podemos generar precipitados adentro de la máquina que luego de unos minutos de estar trabajando pueden generar, digamos, costras y segregaciones que se quedan pegados en el fondo del tanque, en los portapicos, en los picos, en puntos ciegos de las máquinas, que hacen que ese producto se desprenda hasta 3 o 4 aplicaciones posteriores, afectando al cultivo de girasol. La evaluación que hace Ernesto, con un trabajo que después pueden ustedes ver y que vamos a publicar, es al nivel de detalle, hay videos y imágenes tomadas de cómo se comportan estas mezclas hechas de distinta manera. La evaluación que hace la hace a través de una apreciación visual del Centro Brasilero de Bioaeronáutica. La recomendación que vemos y la escala de apreciación que él utiliza tiene 5 grados. El primero es una estabilidad perfecta hasta los 30 minutos, quiere decir que una máquina con ese orden de adición y que tiene un grado 5 dentro de esta escala de apreciación que utiliza Ernesto, vemos que no necesita ninguna recomendación y no tiene restricciones. Y luego el grado 3 y el 4, vemos que hay una separación después de 5 o 10 minutos, que a nivel de lo que sabemos que está trabajando una máquina hoy en día, que entre que se produce la carga y se termina de consumir ese producto, ese tanque, vemos que puede llegar hasta más de media hora, quiere decir que ya para los grados 3 y 4 tenemos una alerta en la recomendación. Ahí pueden ver los 10 tratamientos, cuáles fueron las respuestas. Vemos que solamente en el tratamiento 1 y en el tratamiento 9 tenemos una recomendación fuerte, que el grado de la escala es un grado 4 y que tenemos que ser exigentes sobre el aplicador, sobre el operario, en que mantenga la máquina con el sistema de agitación o de removimiento del caldo prendido. Quiere decir que así todo, respetando el orden de adición perfecto que tiene medido Ernesto, así todo en algunas de las mezclas, nosotros lo que promovemos y queremos comunicar fuertemente es que la máquina tiene que permanecer con el agitador encendido. Otro punto importante fue algo un trabajo de auditoría que hicimos sobre maquinaria utilizada por nuestros clientes en el caso puntualmente del sudeste de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guillermo Marrón. También hay un trabajo que vamos a tener presentes y publicado como para que ustedes los puedan ver al detalle. Hay un trabajo de gran importancia en lo que hace a toma de imágenes y recomendaciones. Un resultado y un preanálisis que él nos dice es que el único patrón común es que todos los tanques son de fibra de vidrio. En Estados Unidos y en otras regiones productivas del mundo, y comunicaciones que hemos tenido con las principales empresas de la industria metalmecánica, vemos que ya se dejaron de utilizar tanques de fibra de vidrio. Los tanques vienen pintados con pintura epoxi y son de alta calidad al momento de salir, pero vemos que hay máquinas que tienen, después vamos a ver el historial que tienen, están dentro de 5 a 10 años de historia, máquinas que en algunos casos han llegado a las 100.000 hectáreas aplicadas y que pretendemos y vemos y podemos demostrar que la calidad en la que se encuentra el tanque prácticamente lo comparamos con una piedra pómez, en la cual la porosidad que tiene ese tanque es altísima, y no solo el tanque, sino del resto de los productos que tienen que ver con todo el botalón, como pueden ser las mangueras. El 60% de la maquinaria solo el 60%, diría, tiene componentes que permiten detectar incoherencias entre las lecturas del caudal aplicado por hectárea. Y eso es importante en la medida de que no tenemos una lectura continua del caudal. Vemos que hay muchas veces que se empiezan a tapar picos con estos residuos que quedan en el tanque, y ahí es una señal, digamos, de alerta en el cual en el tanque o en alguna parte de la máquina tenemos un producto actuando. No todas las máquinas aseguran un caudal constante, y eso tiene que ver con la ubicación del caudalímetro y sobre
sobre las llegadas a las cabeceras, que es donde vamos a ver mucho más problemas que tienen que ver con la calidad neta de aplicación. El 60% de las máquinas tiene componentes que permiten mejorar la calidad de lavado de tanque. Eso es importantísimo. En otras industrias, como es farmacias y demás, donde se aplican dentro de tanques distintos ingredientes activos, hay sistemas de duchas de presión que permiten lavar. Solo el 60% de las máquinas que están hoy en actividad tienen ese sistema de duchas y de lavado forzado, y el 75% de las máquinas tiene sistema de agitación forzada. Quiere decir que vieron ustedes en la diapositiva anterior del trabajo de Ernesto que estamos exigiendo prácticamente a gran parte de las recomendaciones hacer un orden de adición y después mantener la agitación prendida de la máquina, y hay algunas máquinas que no tienen disponible un sistema de agitación forzada. Como conclusión general, y repitiendo un poco y haciendo hincapié en esto que es fuertemente importante, no todas las máquinas tienen elementos de control que garanticen la uniformidad del caudal, no todas las máquinas tienen elementos que garantizan la uniformidad de mezclado del producto, no toda la calidad de aplicación y la uniformidad de caudal por sección depende de la pericia del operario, porque no tienen caudalímetros en cada una de las áreas del botalón, y la limpieza del tanque queda a criterio del operario de la máquina. Y como conclusión final, y que van a ver que hacemos mucho hincapié sobre el cierre del informe que nos entrega Guillermo Marrón, vemos que el operario y su experiencia determinan la calidad de la aplicación, y puntualmente sobre este caso que tiene que ver con la dinámica de lavado que hoy nos exigen los cultivos. Como final, tenemos un mensaje que vamos a agregar en el packaging de nuestros productos, y es importante. Sabemos que la lectura de la etiqueta en general muchas veces la hace el ingeniero agrónomo, el asesor o el dueño del campo, pero el operario vemos que termina, no leyendo la etiqueta del producto. Entonces vamos a agregar un mensaje de alerta que está disponible en los productos, en el packaging afuera, cuestión de que podamos comunicar y dar alerta, y va a tener un 0800 donde podamos bajar toda esta información que tenemos generada hasta el momento. Acciones en curso que estamos desarrollando, estamos testeando productos de lavado para la maquinaria agrícola. Este es un trabajo en invernáculo que está haciendo el área de R&D de BAF. Sabemos que DAO también está haciendo algunos trabajos sobre limpieza de maquinaria. Nosotros lo que vamos a testear son 4 productos. Neutralize es un producto de BAF, Rizospray Cleaner de Rizobacter, y Extractante, que es un producto que tiene mucha historia en la industria algodonera, que es otro producto que vamos a estar testeando sobre cultivo de girasol, que están sembrados en este momento en invernáculo, y las aplicaciones se hacen sobre un trabajo de desarrollo muy importante en el cual tuvimos que poner a prueba. Tenemos 100 tanques, 100 mini tanques que estamos haciendo la prueba y los testeos de estos productos. Es un trabajo muy riguroso que después tiene que llevarse a campo. Las empresas de la industria metalmecánica tenemos contactos y aporte en conocimiento técnico, es de mucho valor. Sabemos que ellos en las máquinas nuevas están muy preparados, pero hay máquinas que están en el mercado actuando hoy en día que tienen que ser reacomodadas a este nuevo escenario, y que sabemos que tienen mucho conocimiento por el desarrollo de las nuevas tecnologías que están teniendo dentro de esas nuevas máquinas. Vamos a generar un taller de discusión y desarrollar un protocolo teórico de lavado en principio, y luego lo vamos a llevar a ese protocolo de lavado que ya en parte lo tenemos y que lo pusimos en la gacetilla técnica que se divulgó en octubre del año pasado. Vamos a llevar ese protocolo de lavado a un ajuste con cada una de las máquinas que creamos necesario, con distintas marcas y en las distintas regiones, y ahí es donde convocamos a los asesores y a la comunidad técnica para que nos den apoyo en el desarrollo de información que tenemos que bajar al productor final. Y la comunicación final como punto de cierre es importantísimo.
Como consideraciones finales vemos que hay un escenario nuevo de control de malezas que lo podemos charlar y seguramente lo han visto en todos los cultivos y en todos los congresos que se vienen dando en los últimos años y en los que se va a venir. Hay una problemática creciente de fitotoxicidad vinculada a residuos en máquinas de tanque, y pensémoslos así, y tiene que ver con los cuidados que tengamos que hacer sobre la técnica de lavado. Las trazas de los productos generan una alta fitotoxicidad en cultivos, no solo en el cultivo de girasol, sino en el resto. Es importante aclarar eso, y que el orden ideal de adición de los productos debe ser respetado. Tendremos que poner un sticker en las máquinas para que los operarios lo mantengan, pero es algo que hoy en día muchas veces están en las recetas de aplicación cuando el asesor hace la orden de trabajo, pero muchas veces no sabemos que no se respeta. Nos resta ajustar un protocolo de lavado. Tenemos hoy en día un protocolo tal vez laxo y tratando de cubrir todos los escenarios. Sabemos que tenemos que tener un producto y una recomendación de lavado para cada ingrediente activo utilizado. Y algo muy importante es que no pensemos que vamos a poder limpiar una máquina en la última aplicación previo al ingreso de girasol. Siempre pensamos en que el lavado debe ser una constante dentro de la operatoria, pensando en que continuamente tenemos que ir sacando estos residuos de los cultivos y no esperar a la última aplicación antes de entrar a un cultivo a ser aplicado en posemergencia, porque sabemos que es difícil de sacar residuos en una sola oportunidad de lavado. Y debemos trabajar en capacitación y comunicación del mismo. Eso es un poco lo que les comentaba antes. Vamos a tener un taller de discusión donde cada uno de estos asesores referentes que nos compartieron información va a poner su opinión, su comunión, digamos, y tenemos que llegar en comunión a un protocolo de lavado que permita ajustarse a todos los cultivos y a todas las moléculas que intervienen tanto en barbechos como en aplicaciones post-emergencia. Para cerrar, el equipo de trabajo y a los cuales queremos agradecerle, Ernesto Jalil Maluf, que desde el inicio participó y nos mostró presentaciones que tiene desde finales de la década del 90, en el cual muestra que en Estados Unidos ya veían como la principal problemática en la aplicación a lo que tiene que ver con el lavado de la maquinaria, a Jorge González Montaner, a Guillermo Marrón y a Juan Francisco Menéndez, que es un técnico, un doctor en farmacia que tiene mucho conocimiento en lo que hace a la limpieza química y de estos ingredientes activos. Las empresas metalmecánicas que van a participar de los talleres que vienen y nos han bajado muchísima información, y las empresas de agroquímicos como son BAF y Dow, que participamos en los desarrollos de protocolos de los trabajos de Jorge, y las empresas de productos de limpieza que tienen protocolos previos ya desarrollados y ajustados, en los cuales tenemos que trabajar, como son Rizobacter, Biomen Technology y Basa Argentina. Bueno, de mi parte, si tienen preguntas... muchas gracias. Invitamos a Guillermo Marrón y Ernesto Maluf, si están en el auditorio, para acompañar las respuestas. Guillermo no se encuentra y Ernesto está viniendo. Ahí viene. Hay una pregunta sobre coadyuvantes. Dice, en sí los coadyuvantes no producen fitotoxicidad. ¿Pueden actuar arrastrando activos que queden en los tanques? ¿Hay adyuvantes más peligrosos con más arrastre que otros? Sí, mira, nosotros lo hemos probado, sabemos que sacarlo es más importante, digamos, aún sacándolo, y eso quedó claro en el trabajo de Jorge González Montaner y el trabajo que hicimos con el área de R&D en BAF. Sabemos que sacando el coadyuvante directamente, extrayéndolo de la aplicación y forzando una aplicación de calidad para mantener las condiciones que nosotros recomendamos, aún habiéndolo sacado,
la fitotoxicidad se mantiene y tiene que ver con la traza. Es más importante, y lo podemos analizar y lo hemos hecho estadísticamente, es más importante la presencia de ese producto contaminante en el tanque que la importancia que puede tener que ver con los coadyuvantes. Sabemos que hay distintos orígenes de coadyuvantes, pero son importantes y no nos podemos independizar de su uso, como así también de los ingredientes activos que citábamos, que tienen que ver con el control de malezas dentro de los barbechos. Bueno, gracias. No vine preparado para subir, por eso no me maquillé. Perdonen. No, quiero agregar algo, sobre todo en la parte de aplicación aérea puede haber alguna influencia en fitotoxicidad. Muchas veces el avión se limpia según protocolos, empresas que trabajan muy bien en ese sentido, y de repente se encuentran con sorpresas de una aplicación, por ejemplo, de un insecticida sobre girasol, caso acá en la zona de Lima, y encuentran fitotoxicidades de hormonales. Y se debe, eso me hizo acordar no por el ayudante presente, sino por el vehículo que se utilizó en el avión. El avión estaba perfectamente limpio, pero piretroides se usó usando de vehículo gasoil. Lo que pasa es que el gasoil disolvió todo lo que estábamos hablando recién, lo que hablaba Aymar sobre las paredes, disolvió todo lo que estaba en cañería, filtro y todo lo que sea, y eso fue suficiente para provocar la sintomatología de fitotoxicidad. Sí, se habló que no siempre se leen los envases o los marbetes. ¿Por qué no se puede diferenciar con colores y distintos envases cuando cada vez se parecen más entre sí? Sí, mira, una de las partes que nosotros vemos es que hay que trabajar nosotros sobre los productos que creemos que van a ser aplicados sobre cultivos sensibles. Vamos a trabajar con ese sticker que tiene que ver con una alerta. Es verdad, la agricultura de hoy en día nos pone más a prueba y solamente trabajamos con una parte de las etiquetas que tiene que ver con una recomendación que no va más allá de un renglón, y sabemos que hay que copiar lo que ha hecho Estados Unidos desde hace años en otros países del mundo donde la problemática del lavado tiene más historia. Un apartado de la etiqueta en sí es destinado a las recomendaciones de lavado previo y posterior al uso de esos productos. Sí, es verdad, tal vez deberíamos tener, y lo tomamos como consideración, pero lo importante es mantener la alerta en general y más allá de cuál ingrediente activo, porque sabemos que todos, incluso hasta el más producto del que menos pensábamos que puede ser un insecticida o lo que sea, siempre con una a la 100ava parte termina siendo contaminante. Acá la última pregunta dice o menciona el tema de las diferencias en las pruebas de dilución cuando la aplicación se realizó con Clearsol y Clearsol Plus. Sí. ¿Se podría ampliar un poco esa información? Sí, ahí Jorge lo que intentó pensar es que tiene que ver con qué cantidad en la hoja queda de producto. En principio nosotros queremos recalcar que siempre nuestra recomendación de caudal es de por encima de los 100 litros. Lo que hicimos fue ajustar un caudal de 60 o creo que entre 80 y 100 y el doble de caudal. Lo que Jorge intentó mostrar ahí es ver si nosotros diluimos la concentración de producto en la hoja, cada una de las gotas iba a tener menos traza de una de esas 100ava partes, pero vimos que no tenemos resultado, que hay que hacer hincapié sobre el lavado y no sobre cambios que tienen que ver con el cambio de caudal o con el cambio de no utilizar coadyuvantes o de cambiar ingredientes activos. Bueno, quería hacer una síntesis final de este bloque. Primero, el escenario que tenemos con ingredientes activos, como dijo Aymar, mucho más activos y con muy bajas dosis, que son una de las principales causas de esos residuos, que el 56% de la superficie de girasol se aplican posemergentes, Clearsol y graminicidas.
la importancia que tiene el lavado y el orden del lavado, el tema de las tecnologías, de las nuevas maquinarias, la composición del tanque, los sistemas de lavado, la agitación forzada de los mismos. Y agrego algo como productor que es un poco adelantarme al panel de la tarde, el último, creo que el tercero después del retorno al mediodía, que va a hablar sobre malezas resistentes. Esto se arranca fundamentalmente en la aplicación temprana en los barbechos, con menores dosis, con productos también de menor residualidad, ¿no? Entonces, adelantándonos al problema, yo sé que es difícil que los tiempos de la toma de los campos, de los alquileres, de ahora que la soja se atrasa, bueno, todo eso va poniéndose en contra de todo esto y acrecentando el problema de todos los productos que vamos a usar como salvataje después para controlar malezas resistentes. Les agradezco a Aymar, Turco, vos también, muchas gracias. Y antes de retirarnos les pido un minutito que tenemos que hacer un reconocimiento muy rápido. Sí. No queríamos dejar y perder la oportunidad en este Congreso de hacer un sencillo homenaje a alguien que nos dejó y que fue muy importante para el girasol. Me refiero a Carlos Sala. Carlos lideró proyectos que trascendieron al país, el Gen CLH Plus, para girasol desarrollado en la Argentina e incorporado por la industria semillera a nivel mundial. También desarrolló la tecnología ER de resistencia a distintos principios activos. Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata y del CONICET. Mejorador del girasol en Nidera. Gerente de investigación del Departamento de Biotecnología de Nidera Sociedad Anónima. Responsable de mejoramiento genético de los cultivos de trigo, soja, maíz, girasol y sorgo. Fue asesor del INTA en el área de recursos genéticos, mejoramiento y biotecnología. Revisor de proyectos de investigación. Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y profesor también del programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dirigió tesis de grado y posgrado de diferentes universidades, Mar del Plata, Rosario, Buenos Aires y la UCA. Fue obtentor de más de 15 líneas, variedades e híbridos de girasol y trigo. De una gran calidez humana y espíritu emprendedor, se destacó como un referente nacional e internacional en las áreas de su especialidad, habiendo recibido numerosos premios por sus aportes en investigación. Fue realmente un apasionado del conocimiento y de la ciencia, carismático y formador de jóvenes profesionales. Hoy nos acompañan su hija, una de sus dos hijas, Anaí, y su hermano Ángel, a quien queremos entregarle esta plaqueta en reconocimiento y en homenaje a Carlos.